Amigo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a leer el verso, solamente un verso, el verso 19. Y de ahí comenzamos este cuarto tema de esta serie que hemos estado llevando en curso, que nos habla acerca, o que le he titulado Nuestro Camino al Cielo, hermanos. Y vamos a ver aquí en este cuarto tema, gloria al Señor, ahí Segunda de Pedro 1, 19, dice, tenemos también, o sea, también, aparte de que su Espíritu está en nuestras vidas, Cristo está en nosotros, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo creo que este pasaje es un pasaje ya muy conocido por nosotros, pero es el pasaje que quiero tomar para explicar el tema de esta tarde, hermano. Así voy a hablar acerca de caminando en la oscuridad, ¿verdad? Caminando en la oscuridad. Este es el cuarto tema, este es el cuarto punto que quiero expresar acerca de esta serie, hermano. Oremos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el amor, Señor, que tú nos has demostrado, tú nos has dado. Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú hables a nuestro corazón por medio, Señor, de tu palabra, Señor, que es eterna, que es tu voz escrita, Señor, por la cual nosotros nos guiamos, comprendemos y entendemos, Señor, tu soberana voluntad, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú hablas a nuestra vida a través de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, el alma, Señor, el corazón de cada uno de los que están aquí, por tu amor y tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Acerca de esta serie que ya van, creo que esta es la cuarta o la quinta semana en la cual estamos hablando acerca de este tema. Y quiero continuar hablando acerca, hermano, de que vamos caminando, ¿verdad? Los hijos de Dios vamos caminando hacia el cielo, hacia la vida eterna, por la fe, por la esperanza que está guardada en nosotros, porque a esa esperanza es que Cristo nos llamó. Amén. El Señor no nos llamó para estar con temor, no nos llamó a estar asustados, inseguros, indecisos. No, el Señor nos ha llamado a la gloria eterna, a la vida eterna que Él ha ofrecido. Y sabemos que a través de nuestro caminar, hasta que nuestros días terminen en este mundo, hermanos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir caminando. Y vamos avanzando en medio de peligros y en medio de muchas cosas que rodean la vida de los hijos de Dios, las ovejas del Señor. Y una de ellas, hermano, una de las cosas latentes que hoy en día vivimos es lo que mismo la palabra de Dios dice, ¿verdad? Un lugar oscuro. Este mundo es un lugar oscuro, hermanos. Es un lugar de oscuridad. La Escritura aquí nos enseña y vemos, vuelvo a decirle, eso, ¿verdad? Quiero hablar un poquito acerca de cuál es la condición de este mundo. Todos hemos sabido y hemos leído, hemos estudiado a través de la Escritura, hermano, cómo el mundo cayó en esa oscuridad por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Cómo ellos, ¿verdad?, al traer muerte espiritual, trajeron una oscuridad sobre la vida espiritual de la humanidad, contrajeron, mejor dicho, esa oscuridad espiritual. Y una oscuridad, hermano, que lleva a muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar también, quiero hablarles acerca de qué son las cosas que a veces se mueven dentro de esa oscuridad, hermanos. Porque ¿cuántos aquí saben, fíjese, cuántos aquí saben que Satanás, la Biblia lo denomina, lo conoce como el príncipe de tinieblas? ¿Sí? Él opera, y es lo que miraremos, opera en este mundo de tinieblas, en este mundo, hermano, saturado de esas tinieblas. ¿Cómo es la condición? Vuelvo a decir, bueno, tenemos que atravesar por este mundo oscuro, vamos caminando hacia la vida eterna, pero tenemos que atravesar. Es como cuando, no sé, ¿verdad? Vivía usted por allá en un lugar que tenía que atravesar cierto campo, tenía que atravesar cierta barranca, que le decía, o usted iba al trabajo y que tenía que atravesar entre cierto bosque,
y tenía que pasar por ciertos lugares que a veces le causaban miedo. A veces mi esposa me ha platicado cuando ella trabajaba allá en Guadalajara, dice que a veces le tocaba pasar entre colonias o una colonia que estaba oscuro, callejones oscuros, y vemos, hermanos, que eso nos trae a la memoria, ¿verdad? Cómo nosotros a través de nuestro andar vamos y tenemos que atravesar por esas circunstancias, hermanos, de oscuridad. Fíjese, dice la Biblia, dice la Escritura, en el libro de Isaías 59, verso 9, fíjese lo que dice la Biblia, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud, esperamos luz y he aquí tinieblas, ¿sí? He aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos, dice el verso 10, la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Fíjese cómo Isaías, hermano, manifestó en una manera profética, en una manera clara, ¿verdad? La situación de la humanidad, hermano. Así vive el mundo, así anda el mundo, así vivíamos, así estábamos. Debe decir una cosa, hermano, hay gente que dice, no, es que Cristo ya vino a mi vida y ya tengo luz. Pues aunque usted no lo crea, hermano, yo a veces los miro medio ciegos y medio como que andan oscuras. Como dice la Escritura, aún no les ha amanecido, ¿verdad? Ahora usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tan agresivo? No, no es agresivo, hermano. Es simple y sencillamente que a veces la gente, hermano, vive así, como lo miramos aquí, como vemos ahí, ¿verdad? Viven palpando las paredes, andan a tientas, sin ojos. Y no solamente el mundo, también mucha gente dentro de las iglesias. Dice el verso 9, aquí leemos, dice la Escritura aquí que vivían en la oscuridad porque no había justicia, ¿sí? No había justicia. Fíjese, hermano, cuánta injusticia vive este mundo. En cuánta injusticia está este mundo. Sí, la familia es injusta, los trabajos son injustos, el vecindario es injusto. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Leyes injustas, leyes que aportan o leyes que apoyan más, hermano, la perversión que a veces, hermano, al justo, a los hijos de Dios. Entonces vemos que el mundo que vivimos es un mundo lleno de tinieblas, hermano. La oscuridad del mundo cubre las conciencias y el razonamiento. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, fíjese lo que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria o de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Satanás operando en esas tinieblas, en este mundo oscuro. En este mundo oscuro. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo vuelvo a repetir. Nos toca atravesar por medio de él. Nos toca en nuestro camino hacia el cielo. Nos toca atravesar este mundo. Este mundo que está así, como la Biblia lo enseña. Un mundo donde Satanás opera. ¿Sí? Un mundo donde Satanás en cierta manera trabaja y hace su obra. Recuerda, hermano, que el mal siempre opera en la oscuridad. ¿Acaso no los ladrones roban de noche en oscuro? Hermanos, aunque hoy en día ya hay muchos descarados que roban a la luz del día, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos al ladrón y al que hace que el malhechor le gusta operar en oscuro. ¿Sí o no, hermanos? Los que venden droga, ¿qué dicen? Vente, vamos allá al callejón, allá te la vendo, en lo oscuro. Sí, los que hacen soborno, meten el dinero debajo de donde nadie lo mire, en lo oscuro. ¿Sí? Satanás opera en la oscuridad. La mente no regenerada, el espíritu, hermano, entenebrecido, la mente entenebrecida, operan en esa oscuridad. Y hay, hermano, el mundo, vuelvo a decir, está en esa situación. No vivimos en un mundo de luz. No vivimos en un mundo donde está la luz. Escúcheme. Ahorita le voy a explicar otra cosa, pero vivimos en un mundo oscuro, ¿sí? Que dice la Escritura, hermano, como leímos en Isaías, el mundo, la gente anda palpando, andan buscando a su Dios, andan buscando algo que adorar. Y fíjese, de hecho, precisamente ayer íbamos manejando allí en una ciudad y yo hace unos tiempos atrás les había dicho que hoy en día hay
iglesias de homosexuales, hermanos. Y precisamente ayer nos tocó ver una allí en vivo, está así, su bandera, la entrada, es una iglesia de homosexuales. Y es cierto, nos preguntamos, ¿a qué Dios adoran ellos? Pero escúchame lo que le voy a decir, hermano. ¿Sabe que el ser humano tiene la capacidad de hacer su propia religión, hermanos? De formar su propia religión. ¿Sabe lo que a mí me asusta? Porque realmente sí me asusta, hermano. Que muchas personas que van a las iglesias cristianas también se hayan formado su propia religión cristiana, hermanos. Nada que ver con Dios, sino con su cristianismo que no produce fruto, no produce una vida nueva, no produce un arrepentimiento genuino, hermanos. Eso de verdad es algo que uno se pone a pensar, porque una de las cosas que sí, hermano, podemos asegurar es que el hombre tiene la capacidad de formarse y hacer su propia religión. Una religión que le conviene. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es una religión conveniente. Pero en su mente, déjenme decir una cosa, toda esa gente que se reúnen allí en esa iglesia de homosexuales, ellos en su mente, ¿realmente no estarán pensando que le cantan al verdadero Dios? ¿No estarán pensando ellos que están adorando realmente, que ellos tienen una comunión con Dios, hermanos? Pregunto, no, usted no, claro que sí, desde luego que sí, pero ellos borran, quitan, anulan la palabra de Dios. La hacen nula. Cuando la Biblia dice y nos da pasajes donde enseña no solamente eso, ¿cuánta gente no llega borracha a la iglesia? ¿Cuánta gente no llega del pecado, de la maldad a la iglesia? ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de hacerse su propia religión, una religión conveniente. Pero todas esas cosas son la operación de Satanás en lo oscuro, en la oscuridad, hermanos. Espiritualmente así es ese mundo, vuelvo a decir, un mundo oscuro. ¿Qué es comúnmente, vuelvo a decir? ¿Cómo es comúnmente, mejor dicho? ¿Cómo es comúnmente un lugar oscuro? ¿Cómo es? Un lugar oscuro, si usted bien se fija, un lugar oscuro es frío, un lugar oscuro es sucio, un lugar oscuro huele mal, tiene mal olor, es inseguro, es peligroso, porque la mayoría de las personas que están para atracar o para robar están en lo oscuro esperando a que alguien pase por ahí. Es tenebroso, es desordenado. Vemos, hermano, ese ambiente que cohabita dentro de la oscuridad. Así es la vida de la oscuridad, hermano. Así es la vida de la oscuridad. Es una vida desordenada. Donde hay desorden, donde no hay un orden, simple y sencillamente es porque Dios no habita la luz, hermano, en medio de ese lugar. Entonces vemos los aspectos de la oscuridad, básicamente son esos, hermano. Y vuelvo a decir, uno ve, observa, uno mira hacia alrededor, mira hacia los tiempos y el mundo que vivimos y estamos atravesando en una situación así, similar. ¿Cuáles son los aspectos de la oscuridad? En primer lugar, hermanos, en el mundo que vivimos y pisamos, vuelvo a decir, vamos andando. Vamos a Efesios, capítulo 6, mira lo que dice, capítulo 6 de Efesios, el verso 12, hermanos. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde, hermanos? De este siglo, que significa este mundo, esta humanidad. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. ¿Sí? Este mundo es, en cierta manera, subgobernado por Satanás y sus huestes de maldad. Ellos operan sobre la mente y los corazones de todos los impíos, todas las personas que no conocen a Dios. Satanás y sus huestes de maldad operan sobre ellos, porque ellos manipulan la vida y los pensamientos de ellos. Entonces, déjame decir una cosa, hermano. Si yo habito y voy caminando en un lugar oscuro, debo de estar alerta. ¿Amén?
Debo de vivir alerta. Debo de estar consciente del lugar donde yo estoy, el lugar donde voy caminando. Estamos en la iglesia, somos cristianos, amamos a Dios, pero como lo hemos estudiado en otras ocasiones, somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. Entonces, vivimos en un mundo donde Satanás opera. Y dije subgobierna porque lógicamente hay un soberano encima de Satanás. Amén. Hay un soberano. Eso lo entendemos, que Dios está muy por encima de las artimañas de Satanás y los deseos. Porque si Satanás se le diera puerta libre, hermanos, para contra nosotros, ella nos hubiera hecho pedazos a todos. ¿Cuándo dicen amén? Su iglesia no existiera. ¿Sí? Su iglesia no existiera. No hubiera Biblias, no hubiera nada. Pero lógicamente Dios ha detenido la obra de Satanás, pero Él aún así se le ha permitido operar sobre la gente, sobre el mundo. ¿Sí? Se le ha permitido operar. Y vuelvo a decir, hermano, si yo voy andando en un mundo así, yo tengo que tener conciencia de eso. Y tengo que tener cuidado que Satanás no opere en mi mente, no opere en mi persona, no opere a través de mí, no opere a través de nosotros. Tenemos que tener ese cuidado. Porque vuelvo a decir, cohabitamos en él. Ahora usted dirá, pero pastor, el Señor está con nosotros. Debe ser una cosa, es cierto, el Señor, su Espíritu, pero por eso mismo es que nosotros vivimos, hermano, cerca de Dios, estamos en Cristo, y aunque sabemos que no nos perdemos, pero aún así, las artimañas de Satanás, hermano, siempre van a estar constantemente contra nosotros. Pablo lo dijo aquí, fíjese. Quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que Pablo era un hombre de Dios, hermanos? Claro que sí. Aunque hoy en día hay personas que dicen que Pablo no estaba tan bien y que la otra vez estaba escuchando una persona que decía que Pablo incluso pudiera haber sido al infierno, hermanos. O sea, son personas que ya, vuelvo a decir, sus pensamientos, hay algo que se trastorna. Y déjame decir una cosa, hermano, independientemente de todo mundo, tiene uno que estar al pendiente de su vida y de su corazón. Dice Pablo ahí mismo lo dijo, porque no tenemos lucha. En otras palabras, Pablo entendía y comprendía que había una lucha constante, hermanos. Había esa lucha constante, ¿sí? Así es que, como lo hemos dicho muchas veces, a Satanás no lo vas a atar, ni lo vas a amarrar, ni lo vas a encadenar y ponerlo ahí en un lugar. No, porque él opera. Su operación es constante sobre, hermano, el mundo perdido, sobre la oscuridad, ¿sí? Sobre esa oscuridad. La muerte, algún día nosotros pasaremos la muerte, y también la Biblia le llama a la muerte un lugar, hermano, de oscuridad. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire lo que dice, hermano, Salmo 23, verso 4. Mire lo que dijo David en el Salmo 23, verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra. Ahí se refería a la muerte, hermanos. Valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermanos. Tanto el tiempo que vivamos en este mundo, tanto el tiempo que nos toque caminar por este mundo, como en el momento que usted muera, ¿sí? Cosa que les he dicho muchas veces, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor a la muerte, porque incluso en ese valle de sombra de muerte, en este mundo de tinieblas, hermano, como les expliqué en otra ocasión, su callado infunde aliento, su vara, su callado. ¿Qué es lo que nos infunde aliento, hermano? ¿Qué es lo que nos infunde ánimo y esperanza? ¿No es acaso su palabra? Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que sin Cristo estamos perdidos. Reconocemos nuestra debilidad. ¿No? Reconocemos nuestra decadencia. Siempre se los he dicho. Lo bueno en nosotros no es lo que sabemos ni lo que hacemos. Lo único bueno en nosotros es Cristo, hermanos. Es Cristo Jesús. Hay gente que piensa que es bueno por lo que sabe o por lo que hace. No. Déjeme decir una cosa. Que eso bueno de lo que sabe y de lo que hace, a ver, lo bueno de lo que sabe y de lo que hace es el efecto de Cristo, no es nada de nosotros.
Porque de nuestra vida y de nuestra persona lo único que hay es maldad. Como dijo David, en maldad me concibió mi madre. Y así nacemos y así morimos. Pero la gracia de Cristo que vive y cohabita en nosotros nos lleva a través de este valle de sombra de muerte, en este mundo oscuro, hermanos. Y aun cuando lleguemos a ese momento de morir, en el cual, piense, se te están yendo los últimos segundos de vida. Estás dando el último respirar de tu vida. En ese momento, cuando la muerte viene sobre ti, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos en este momento? Más que simple y sencillamente, yo siempre he dicho esto. Si Dios no sabemos cómo será nuestra muerte, y estoy hablando de esto porque la muerte también es un valle de sombra, y yo quiero que usted tenga eso en su mente, en su corazón, y que lo escuche en una enseñanza a través de la palabra de Dios, que cuando usted muera, usted en ese momento debe de darle gracias a Dios, gracias a Cristo, porque finalmente lo va a librar de este cuerpo de muerte y de pecado. ¿Sí? Gracias. Usted no debe, Señor, yo no me quiero al infierno. No, porque en el momento de su muerte usted debe de pensar en la esperanza de Cristo, hermano. Porque usted no lo cree, hay gente que quiere vivir eternamente en esta tierra. ¿Sí? Pero no es así. Cuando llegue ese momento, hermano, nosotros, una cosa sabemos que no merecemos el cielo, no merecemos la gloria, pero ¿sabe qué? Él nos la ha dado por pura gracia. Y esa es la promesa que nosotros creemos y que nosotros abrazamos. Así es que no importa, ¿estás tú en ese momento muriendo? No sé, hay gente que dice... ha habido estudios que dicen que una persona máximo o lo máximo que tarda en morir son 3 segundos. En otras palabras, aunque hay gente, ¿usted ha oído cuando ha habido accidentes que dicen que la persona murió instantáneamente? ¿Ha oído eso? ¿Murió instantáneamente? Bueno, no es tan instantáneo, porque por lo mínimo se ha descubierto que son 3 segundos antes de que la persona expire. Yo pienso que en cierta manera esos 3 segundos son suficientes para recordarte, Señor, estoy aquí, voy a mi encuentro contigo. Gracias porque me libras de este cuerpo de muerte. Y nuestra vida nace para terminar. Así es que tiene una opción. Cuando se muera, o lo velamos aquí, se porta bien para que lo velemos aquí, o se lo mandamos al sacerdote católico. ¿Cuántos dicen amén? Porque el sacerdote católico dice que todos son buenos, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros no creemos eso. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no creemos eso. Así es que, en medio de ese momento, su vara infunde aliento sobre nuestra vida. Se va a acordar. Se va a acordar. Cuando esté en ese momento que ya esté entregando el equipo terrenal, usted se va a acordar. ¿Qué dijo el pastor en esa predicación? Dijo que le diera gracias al Señor, que no tuviera temor. Su palabra infunde aliento a nuestra vida, infunde aliento a nuestro corazón. ¿Por qué cree que los hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios que, hermano, viven con una certeza que es inamovible? Pero hay muchos que son bien miedosos, bien cobardes. No tienen miedo a morir, hermano. Tienen terror, nada más de pensar en la muerte, tienen terror. Ya, bueno, yo no quiero decir que no son nacidos de nuevo, no quiero decir eso, pero yo lo que me pregunto, ¿por qué? Fíjese, lo que hemos dicho muchas veces, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Pero para muchos morir piensan que es pérdida. Cuando lo único que vas a perder es este cuerpo miserable lleno de pecado y de maldad. ¿O no? Es lo único que vas a perder. Pero en ese mundo, en ese momento en el cual vas a entrar, hermano, a la eternidad, porque ya no hay regreso. Ya no hay vuelta de hoja. ¿Cuántos dicen amén?
En el momento que mueres, ya no hay vuelta de hoja. La Biblia dice claramente, establecido está para el hombre morir, ¿cuántas? Una sola vez. Una sola vez. Ya no hay vuelta de hoja. Ahí lo único que te sostiene es la esperanza que guardaste en Cristo Jesús, hermanos. Es lo único que te sostiene y te mantendrá. Y su palabra, que infunde aliento, como dice ahí, su callado, tocando siempre el corazón nuestro, nuestra alma, tocando siempre la palabra. El cristianismo no es juego, no es chiste. El cristianismo es el pensar hacia la vida eterna, hermanos. ¿Sí? Eso es la vida en el Señor. Indefectiblemente la luz y las tinieblas no cohabitan juntos, hermanos. No cohabitan juntos. Y no es porque seamos orgullosos o prepotencia o porque nos creamos más santos o mejores que los inconversos. Porque déjeme decir una cosa y se lo he dicho muchas veces, la diferencia entre un inconverso y nosotros es la pura elección de Cristo, hermanos. Y la única diferencia de lo que hay entre un perdido y nosotros como cristianos es Cristo Jesús. Pero aún así, hermano, ¿verdad? La misma naturaleza enseña, hermano, que la luz y las tinieblas no cohabitan juntos. Prendes la luz y las tinieblas se van. Apagas la luz y llegan las tinieblas. ¿Verdad? No pueden estar juntos. El único momento que miramos en la historia que hubo tinieblas y luz al mismo tiempo fue en aquel portentoso milagro que Dios hizo en Egipto, donde dice la Biblia que los egipcios vivían en oscuridad, a tal oscuridad que no se podían mirar ni siquiera, hermano, nada a la punta de su nariz, y los judíos vivían en luz. Es el único momento donde cohabitó luz por no sé, pero me imagino que era una pared en la cual tú traspasabas y había tinieblas. Y veías para acá y había luz. No, la Biblia no lo enseña. Pero dice la Biblia que hubo tales tinieblas que así fue. Unas tinieblas tan fuertes que se sentían según la Escritura. Pero vuelvo a decir, hermano, no hay una cohabitación entre luz y las tinieblas. Por eso usted tiene que estar bien definido en su vida. ¿Es luz o es tinieblas? Yo siempre le he dicho, ¿es luz o es tiniebla? Si te cae mejor la gente del mundo, si vives mejor con ellos, si te llevas de requete bien con ellos, se me hace que eres tinieblas. No sé por qué sospecho, pero sospecho que eres tinieblas. ¿Sí? Sospecho que eres tinieblas. Si te gusta vivir con ellos, pero con tus hermanos que son luz, ¿batallas? Porque hay gente que tiene esa idea, no, yo con los cristianos nada. Pero con tu familia en conversa, no, yo sí con ellos y yo bien, me les llevo bien. No sé por qué sospecho que eres tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Porque no puede cohabitar juntos. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6 también es un pasaje que usted lo ha leído, pero dice, 6 verso 14, 2 Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, fíjese lo que dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice el 15, ¿y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se puede cohabitar con las tinieblas? ¿Hermanos? De ninguna manera. Prefiero vivir solo que mal acompañado. ¿Sí? Prefiero vivir solo en Cristo que cohabitar con los impíos, hermanos. Porque la Biblia lo dice, lo enseña. Así es que eso es para que vaya usted calculando y que sepa que vivir en Cristo no es ningún chiste, no es ninguna payasada. Sí, hay muchos cristianos payasos, hay muchas iglesias que se forman de cómicos y son circos
Y le enseña no solamente el que predica, sino que le enseña a la gente, viva como viva. Dios es amor, Dios nos ama y Dios está desesperado por bendecirte. Y por eso es que se forman esa clase de cristianismo. Pero déjame decir una cosa, la Biblia nos enseña otra cosa, que no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas, hermanos. ¿Sí? Yo me recuerdo hace años cuando iba a México allá con mi familia, pues lo extrañaba, duré la primera vez que tardé para ir, tardé 9 años en no ir a México y los extrañaba bien mucho y yo pues ya me había convertido y tenía tantas ganas de ir con ellos y hablarles de Cristo y hablarles del Señor y yo decía, en cuanto me vean, hombre, van a caer ahí arrepentidos. ¿Cuál, hermanos? Nunca se han convertido. Y no es porque jamás les he dado un mal ejemplo, jamás, hermano. Jamás me he tomado una cerveza, ni he dicho una mala palabra delante de Dios, jamás. Siempre les he demostrado el mismo testimonio desde la primera vez que fui hasta ahorita. Pero déjame decir una cosa, cuando yo a las primeras veces que yo iba, me quería aventar hasta un mes con ellos. Déjame decir una cosa, hoy voy 3 días y ya no los aguanto, hermanos. Y son mi familia, pero déjenme una cosa, ya no los aguanto. Me ha tocado a mí ir 2 semanas y me ha tocado pagar el avión, o sea, cancelar mi boleto a los 15 días, ¿sabes qué? Ya me voy. Y de repente, ¿pero por qué te vas? Pues no les quiero decir que ya me cayeron gordos, ¿verdad? Pero, o sea, me aguanto y digo, no, ya me voy, tengo cosas que hacer en California y ya me voy. Pero no te vayas, que mira, que aquí estamos bien. No, sigan ustedes ahí en su vida, yo me voy. Y pago mi boleto y me regreso. Es una cosa, hermano. Es una cosa, ni a ellos, ni aquí, ni a nadie tenemos por qué aguantarles sus vidas oscuras. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Por eso a mí, Cristo me los regaló a ustedes. Y a ustedes les regaló el Señor nosotros, para que seamos familia. ¿Sí, hermanos? Y mi regocijo está con los hijos de Dios, porque hablamos el mismo lenguaje, servimos al mismo Dios, amamos al mismo Señor, tenemos la misma esperanza, leemos la misma escritura, tenemos el mismo gozo, nos gozamos cuando nos gozamos, lloramos cuando lloramos. Esta es la familia del Señor. ¿Qué tienen que ver los inconversos? Así es que vivimos en un mundo de oscuridad, pero nosotros, dice la Biblia, que somos la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, hermano. Ninguna. No hay ningún compañerismo entre ellos y nosotros. Ellos se deben de convertir a nosotros, dice la Biblia. Entonces ellos se deben de acercar y buscar la luz. Ahora, es como nosotros debemos ser como la luz esa. ¿Usted ha visto las luces esas, hermano? ¿Ha visto las luces esas que achicharran los mosquitos? ¿Sí las ha visto? Pues así debemos de ser, ¿no? O sea, que se acercan a nosotros y no nos hacen efecto. O sea, ellos no nos hacen efecto absolutamente a nosotros, en absoluto, ¿sí? En absoluto hacen. Pero vuelvo a decir, cuando un inconverso, un impío viene y te impresiona a ti, por favor, hay algo muy malo en tu vida, en tu persona. Es una cosa, ahí es donde está la diferencia de la luz de los hijos de Dios. Dice ahí el verso 15 que no hay ninguna concordia, hermano. No hay ninguna concordia. Esa palabra concordia, la palabra sinfonesis griega, significa melodía, acorde, armonía. ¿Usted ha oído? ¿Cuántos de aquí han notado cuando nosotros nos hemos equivocado en los instrumentos? A ver, levante la mano. Váyanse de la iglesia. No se crean. ¿Cuándo lo han notado? ¿Sí lo han notado? ¿Verdad que se oye? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que se oye? Eso es lo que significa, hermanos. Eso es lo que significa. Un desacorde. Es un desacorde entre el inconverso y nosotros. Entre Dios y Satanás hay un desacorde. Son diferentes melodías. Es diferente música. ¿Sí? En nuestra vida no podemos. No, ¿cómo? Yo me voy a sentar con mi compadre. A él le gustan puras de Pedro Infante. Vieras que mi compadre. Qué bueno mi compadre. Mire, hermano, yo he conocido personas que cómo hablan maravillas de sus compadres. No, es que vino mi compadre, pastor, y viera, me llevo muy bien con tu compadre.
¿Y cómo esto? No, pues él no conoce a Dios, pero mira qué bien me llevo con mi compadre. No sé por qué sospecho que eres tinieblas. No sé por qué sospecho que en ti no hay luz de Dios. Estás tocando una melodía diferente. Ya no tocamos la misma canción. Ahora, ¿eso significa odio, hermano? ¿Eso significa odio? Que me llaman los familiares, los compadres, los amigos de oye, vente a tomarte una comidita, aunque sea con nosotros, ya de que te metiste a esa religión, ya no nos quieres seguir. Y yo les digo, no, ¿saben qué? No tengo tiempo, no tengo chance, no, ya no puedo, no quiero, no me gusta, o simple y sencillamente no quiero ir. ¿Qué es eso? ¿Odio? ¿Qué acaso? Mire, vamos a ver, no dice en el verso 17, fíjese lo que dice en el verso 6, ¿no acaso el Señor mismo nos exhorta y nos llama a salir de ellos? Hermano. Ahora usted dirá, no, pues yo no dejo a mi familia. No te preocupes, sigue con ellos. Sigue con ellos, no hay ningún problema. No, yo no dejo a mis camaradas, sigue con ellos, no hay ningún problema. Sigue con ellos. Yo no creo que Dios se vaya a enojar, ¿o sí? ¿Cree que Dios se enoja, hermanos? No, Dios no se va a enojar ni se va a molestar. Simple y sencillamente Dios sigue siendo Dios. Pero dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Fíjense cómo lo llama el Señor. No toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. ¿Eso es odio hacia ellos? No. No. Los impíos nos odian a nosotros. Ellos sí nos odian. Porque les marcamos una vida diferente. Nos odian porque nos paramos ahí y les decimos que el matrimonio homosexual es aborrecido por Dios. Nos odian porque estamos en contra de las drogas. Nos odian porque estamos en contra del aborto. Nos odian porque estamos en contra de la idolatría. Nos odian porque estamos en contra de los matrimonios homosexuales. ¿Sí me entiende, hermano? Ellos sí nos odian, pero nosotros no. ¿Acaso si un matrimonio gay va por ahí y le decimos, ¿sabes qué? Eso es pecado y eso es maldad y tú te mereces el infierno y te espera el infierno? Y si esa persona se arrepiente, hermano, ¿nos molestaremos? ¿Qué acaso no es eso lo que nosotros deseamos que se arrepientan? Pero para que la gente se arrepienta, necesitamos levantar la antorcha en alto cuando se dice amén, hermano. Para que la luz alumbre, no meterla debajo del cajón, sino que alumbre para que la gente mire, que vean tu vida de luz. Eso es lo que estoy tratando de decir. Somos templo del Señor. ¿Sí? El Señor habita en nuestras vidas, las tinieblas desaparecen. Cuando, vuelvo a decir, les daba el ejemplo, prendemos la luz y lo primero que sale volando son las tinieblas. Nosotros antes estábamos infestados de tinieblas, ¿sí o no, hermanos? Nuestro corazón y nuestra mente estaban llenos de tinieblas. Pero cuando vino el Señor, la luz de Cristo, lo primero que salió, hermano, fueron las tinieblas. Ahora, mi entendimiento es encendido, alumbrado, mi corazón es alumbrado, mi mente es alumbrada. Ya no vivo en tinieblas. Ya no vivimos en tinieblas. Vivimos en un mundo de tinieblas, pero dentro de nuestra alma y de nuestro corazón ya no hay tinieblas. Ahora vivimos en luz. Ahora la luz del Señor, porque somos templo del Señor. El Señor nos ha convertido en sus templos, hermano. Regresemos una vez más a 2 de Pedro 1:19. Fíjese lo que dice Pedro, ¿verdad? Quiero empezar a terminar acerca qué es lo que podemos y necesitamos hacer para llegar, hermano, algún día a la vida eterna. Volvemos a 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, tenemos ya, no la debes de buscar, ya la tenemos. Dios en su bondad y misericordia la ha traducido a todos los idiomas habidos y por haber. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por aquellos hombres
que dieron su vida y que nos sacaron del oscurantismo y que dieron con valor, con empeño, hermano, sus vidas para salir del oscurantismo que nos tenía sumergida la Iglesia Católica. Qué bueno, gracias a Dios por aquellos hombres. Estoy hablando de Lutero, Calvino, todos esos hombres que con valor, con el poder de Dios, con el entendimiento alumbrado, se levantaron en contra de la iglesia, ¿cómo le diremos? Sabemos que es la iglesia católica, pero ¿cómo le diremos? La Biblia, algunos dicen que es la madre de las rameras. Bueno, sea como sea, esos hombres se levantaron. ¿Sabe lo primero que hicieron? Porque la Biblia solamente estaba escrita en un lenguaje que la gente común no la podía leer ni entender. Y la gente estaba atemorizada, llena de temor. Estaban esclavizados a ese temor. Y el sacerdote podía interpretar lo que él quisiera. Y la gente, por cuanto no tenía acceso a la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo primero que hicieron? Estos hombres, romper las cadenas que tenían encadenado al idioma de la palabra de Dios. Lo primero que hicieron fue hacer copias al francés, al alemán, hermano, a los lenguajes más comunes, para que la gente tuviera copias de la palabra de Dios y pudieran su entendimiento salir de la oscuridad y del temor. Entonces dice Pedro, tenemos ya la tenemos, esa palabra profética, ¿sí? Esa palabra que nos ha revelado, por eso usa esa expresión profética, porque nos ha revelado, hermano. Nos ha revelado la grandeza de la bondad y de la misericordia de Dios. No buscamos, hermano, más revelación que la misma palabra se revela a través de a nosotros por medio del Espíritu de Dios. Su Espíritu nos revela, nos enseña su palabra, hermanos. Y ya está ella es accesible a los hijos de Dios. ¿Sí? A los hijos de Dios. Esa palabra profética. Y cuando usted escucha personas que hablan cosas que no están en la Escritura, simple y sencillamente cierra su oído y no haga caso. Dice ahí, Pedro continúa leyendo, dice la palabra profética más segura, hermano, más segura de la palabra griega bebaios, que significa cierta, que significa garantizado, que significa digno de confianza, confiable, seguro, firme. Eso es lo que es la palabra de Dios, es una palabra confiable, hermano. ¿Qué más buscamos después de la palabra de Dios? Absolutamente nada. Fíjese lo que dice Pedro, continúa leyendo, dice que hacen bien en estar atentos, ¿sí? En estar atentos. ¿Qué significa estar atentos? ¿Que usted esté atento cada domingo que viene y se sienta aquí? No. Atento significa que todos los días usted vaya a la palabra de Dios para recibir el consejo y la dirección constante de su vida. Amén, hermanos. El jueves les decía, hablábamos acerca de que seamos llenos de la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, una gravísima tristeza como la gente no conoce la palabra de Dios. Fíjese, no conoce la palabra de Dios la gente. Y llegan estos hombres como Palao, como Marcos Witt, que nos quieren regresar otra vez a la iglesia católica con el ecumenismo. Y hoy en día se reúnen los pastores a orar con el Papa, ya se llevan, ya se codean con él. Fíjese, hermanos, si Satanás no ha engañado el corazón y la mente de muchas personas, ¿sí o no? El Señor nos hizo huir de allí, nos sacó de allí. Y hoy en día hay hombres líderes que quieren volver a la iglesia otra vez, hermano, a estar en eso. ¿Cómo puede ser posible eso, iglesia? Por eso abrimos la Biblia, estamos al pendiente de ella, estamos poniendo atención a la Escritura, estamos viendo los tiempos que se van cumpliendo, estamos mirando que el Señor, hermano, regresa, volverá. ¿Cuántos creen que volverá? Señor regresará por su pueblo, por su iglesia. Hermano, vemos cómo las cosas se están estableciendo. Estamos en medio de la apostasía, no la estamos esperando.
estamos en medio de la apostasía misma, ya estamos en ella. ¿Qué falta para que la impiedad se manifieste aún más? Les pregunto, hermano, ¿usted cree que este movimiento del homosexualismo va a decaer? ¿Usted cree que se va a detener? ¿Que acaso no va a avanzar más? ¿Por qué vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? ¿No fue precisamente por eso? Entonces el avance de esa maldad va marcando el ritmo para la destrucción de esta tierra, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que estamos atentos. Estamos viendo la aparición de más y más y más y más falsos profetas, falsos maestros. No sé, les decía, hoy en día hay personas, hermano, que son dueños de empresas llamadas iglesias, mega iglesias, que te cobran, puede llegarte a costar $50,000 ser miembro o socio de ellos, hermanos. $50,000 anuales. Pero ¿sabe qué le digo lo más sorprendente? Que hay personas que sí los pagan. Pero esa membresía de $50,000 al año te da acceso a un CD, a un libro del ungido, a una cena anual con ellos, a línea directa de intercesión y oración por ti. Todo eso, hermano, es la causa y efecto de la maldad y la oscuridad que muchas personas continúan y siguen continuando viviendo en ella, hermanos. Hacemos bien en estar atentos a esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Queremos sobrevivir en el medio de estas tinieblas? No nos queda otra cosa más que estar atentos a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Jesús dijo en Juan 10:27, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Acaso no hay circunstancias donde solamente es por medio del ruido y la voz que nos guiamos? Hermanos, ¿verdad que sí? Imagínense que usted está en un bosque, está perdido en un bosque, hermanos, está perdido en un bosque. Y entonces lo andan buscando. ¿No es a gritos? ¿Verdad? Aparicio, ¿dónde andas, Aparicio? Y usted escucha su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es la voz? En medio de este mundo, ¿sabe? Lo que nosotros alcanzamos a oír solamente es la voz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quiere que le diga una cosa? Esa voz de Cristo solamente las ovejas la oyen, porque los chivos no. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los chivos siguen comiendo botes, madera. Los chivos siguen comiendo lo que sea, ¿sí o no, hermanos? Pero las ovejas escuchan la voz de su Señor y se dirigen hacia esa voz. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Solamente las ovejas. Las cabras no escuchan la voz de Cristo. Los chivos no, hermanos. Los chivos no escuchan la voz de Cristo. Ellos no. Les puedes hablar y hablar y hablar. Hermano, por favor, mire, busque al Señor, busque su palabra, por favor, entienda la doctrina, la enseñanza, aprenda, conozca más de la palabra de Dios. Ay, no, yo estoy contenta aquí en mi iglesia. ¿Sí? Pero hermano, allí roban, asaltan, dicen mentiras. ¿Sabe usted más que el pastor? No, pero yo estoy feliz en mi iglesia. Aquí nací, aquí me morí. Pues sí, ahí te vas a morir. ¿Cuántos dicen amén? Porque los únicos que escuchan la voz en medio de la oscuridad son las ovejas, hermanos. ¿Amén? Son las ovejas del Señor. Dice ahí mismo, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Qué tremendo, hermano. Anunciamos la grandeza de Dios en medio de un mundo de oscuridad. Tú eres la luz en medio de un mundo de oscuridad.
Tienes que alumbrar, porque si no alumbras, simple y sencillamente, juntamente con los que te rodean, te perderás, porque no hay luz a tu alrededor. Tenemos que ser luz. Vuelvo a decir, Jesús lo declaró claramente, lo declaró firmemente. Terminamos, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Terminamos aquí, 1 Tesalonicenses 5, verso 1. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose ya en estos últimos tiempos finales, en los tiempos que vivimos, dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, el verso 4, hermanos, ¿no estáis en qué? Se supone, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se supone que no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas, dice el apóstol, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Fíjese, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? No estés embriagado con los afanes y las delicias de este mundo, es lo que dice el apóstol Pablo. Vivimos sobrios, estamos despiertos. 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. No somos de la noche, amén, hermanos. Somos del día. La pregunta es, ¿hasta cuándo la iglesia comprenderá el nacer en amar a Dios con todas sus fuerzas, su corazón, su mente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nacerá el deseo interno, el anhelo interno de amar a Dios más que a su propia vida misma, de amar al Señor más que las cosas terrenales de este mundo? ¿Cuándo? Tenemos que seguir predicando y enseñando y hablando su palabra, porque es lo único que da aliento, hermano, y esperanza a la gente, amén, al pueblo. Pero quisiéramos, y es nuestro anhelo y sigue siendo nuestro anhelo, que la gente, hermano, siga creciendo y avanzando y dejándose de creer muy sabios en su propia opinión y bajo sus propios conceptos y bajo sus propias ideas y bajo sus propios métodos de religión y su propia religión formada. Esperemos y esperamos y seguimos esperando que la palabra de Dios siga golpeando tan fuerte su mente, su conciencia, que la persona despierte y diga: ¿en qué vivo? ¿En qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿A quién voy siguiendo? ¿Qué estoy siguiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Sí? Ese es el deseo. Y ese es nuestro empeño y es nuestro afán de seguir enseñando y hablando la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene oído, oiga, dijo Jesús. Todo aquel que tiene oído, oiga. Ponga atención a la palabra de Dios, porque en este mundo de oscuridad, termino, hermanos. ¿Acaso no es en lo oscuro cuando se pierde la gente? ¿Verdad que sí? Les comentaba de andar en un bosque oscuro. Usted va platicando, pateando piedritas y de repente voltea y ya está perdido. Voltea y ya se le perdieron, se extraviaron. Lo extraviaron o se extravió, mejor dicho. Hermanos, tenemos que poner atención
Y tú tienes que estar seguro. Tú tienes que estar seguro. Yo estoy seguro en mí mismo, pero tú tienes que estar seguro en ti mismo de que realmente estás escuchando la voz de Cristo, de tu Señor. Porque Satanás, quien es padre de mentira, también imita. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted no cree que Satanás imita al Señor? Imita ángeles, imita voces, imita sueños, imita apariciones. ¿Por qué cree que hay mucha gente extraviada y perdida? Por irse detrás de un sueño, ¿verdad? Por irse detrás de una nueva revelación, por irse detrás de una voz. Y a mí me dijo, escuché una voz, oí una voz, soñé, pensé, me imaginé, yo no sé, algo oí. Y por escuchar todas esas cosas, andan pero si bien perdidos y bien extraviados. Amada iglesia, pongamos atención. Y vuelvo a decirte que tú, cada uno de ustedes estén seguros que están escuchando la voz de su Señor. La voz de Cristo. Amén, hermanos. Esa voz que nos lleva hacia la vida eterna. Hacia la vida y hacia la gloria. Oremos, hermanos.